Nuestro tema es órganos de los sentidos, específicamente la lengua. En esta parte les voy a hablar sobre la localización y función del sentido del gusto. El sentido del gusto se encuentra en la lengua. El gusto es la función de las papilas gustativas en la boca. Su importancia depende de que éstas permitan seleccionar los elementos, bebidas, según los deseos de la persona. El gusto actúa por contacto en las sustancias químicas solubles con la lengua. El ser humano es capaz de percibir estímulos, entre ellos la textura, temperatura, el olor y el gusto. El sentido del gusto depende de la estimulación de los llamados botones gustativos, las cuales se sitúan preferentemente en la lengua, aunque algunas se encuentran en el paladar y su sensibilidad es variable. El sentido del gusto consiste en registrar el sabor e identificar determinadas sustancias en la saliva. El aparato receptor del gusto lo integran en la boca las papilas gustativas, la lengua y el paladar. Además, sabemos que el sentido del gusto es un poderoso auxiliar de la digestión, ya que sabemos que sensaciones agradables del gusto estimulan la secreción de la saliva y los jugos gástricos. Las papilas juegan un papel muy importante en este sentido, ya que esto se debe a que el olor de los alimentos que nosotros ingerimos por parte de nosotros asciende por la bifurcación aerodigestiva hacia la mucosa olfativa o pituitaria. Mecanismos del sentido del gusto. Los órganos del gusto, que tienen por misión el percibir y enviar al cerebro los sabores de las cosas que ingerimos en nuestra boca, se encuentran en los bulbos o botones gustativos, ubicados en la lengua. Este es un órgano de músculo fijo, por la base del suelo de la boca, con la punta libre, forma y puede recibir toda clase de movimientos. La superficie de la lengua está cubierta por una mucosa que tiene una serie de salientes denominadas papilas lingüísticas, que son de diversas formas. Estas bases de estas papilas tienen numerosas terminaciones. La sustancia es penetrada en la boca, es disuelta por las salivas, produciendo una corriente nerviosa que nos produce la sensación del gusto. La lengua tiene otras funciones como es el ayudar en la masticación de los alimentos y sobre todo en la articulación los órganos que conforman el sentido del gusto. El sentido del gusto está conformado por diferentes órganos, como son la cavidad bucal, las glándulas salivales y la lengua, que en conjunto funcionan para permitir reconocer los sabores de los alimentos ingeridos presentes en la dieta. El órgano que desarrolla la función principal en este sentido es la lengua, ya que en él se encuentran diferentes músculos que permiten su movimiento y también diferentes papilas gustativas que permiten, dependiendo de la zona, poder diferenciar y percibir los sabores, como son el ácido, como vemos aquí, el dulce, que se produce en la punta de la lengua, el sabor salado a un lateral y el sabor amargo que se encuentra más posterior. Esto se debe a la acción de las diferentes papilas gustativas que explicaremos más adelante. La lengua es un órgano compuesto por músculo esquelético y cubierto de mucosa, que forma la parte inferior del suelo y la cavidad bucal, ¿verdad? Está dividida en dos partes iguales que contienen músculos extrínsecos e intrínsecos, ¿verdad? Está dividido medialmente por un tabique, ¿verdad?, que divide la lengua en dos partes. Los músculos que conforman la lengua. Los músculos que conforman la lengua se dividen en dos, como son los músculos extrínsecos y los músculos intrínsecos. Los músculos extrínsecos, como su nombre lo expone, se originan fuera de la lengua, en los huesos que conforman el área, pero se insertan en ella. Estos se dividen a su vez en los siguientes músculos: el genigloso, el iogloso, el palatogloso y el estilogloso. Estos músculos tienen la función de propulsar, retraer, deprimir y elevar la lengua. Es decir, que son los músculos encargados de la movilidad de la lengua, para que ésta pueda participar en el desplazamiento de los alimentos durante la masticación. Bueno, entonces, en relación con lo que hemos dicho, le vamos a mostrar las diferentes partes de la lengua. Como tenemos aquí, tenemos un tabique medio que divide la lengua en dos partes, ¿verdad?, donde se captan los diferentes sabores. El ácido en las partes laterales, como se ve aquí, por las papilas especializadas, y como ve acá, las papilas filiformes. Entonces tenemos también que en la punta se capta el sabor dulce, ¿verdad? En esta zona específicamente los sabores salados en las zonas laterales, por medio de las papilas especializadas también, que van a poder permitir percibir ese sabor. También tenemos las papilas caliciformes en la parte de acá, que van a permitir diferenciar el sabor amargo.
Al final tenemos aquí la maqueta, la epiglotis, que se va a cerrar al momento de la dilución para que los alimentos pasen por el esófago en vez de por la tráquea. También tenemos a las amígdalas al lado, que son órganos ya, se podría decir, accesorios que permiten el sistema del Las papilas gustativas son receptores sensoriales ubicados en la cara superior de la lengua y cumplen como una función de percibir y asimilar los sabores presentes en los alimentos. Una persona promedio tiene aproximadamente 10.000 papilas gustativas que se van regenerando cada 2 semanas más o menos. Dependiendo de la localización de los receptores sensoriales en la lengua, se pueden detectar mejor cierto tipo de estímulos o sabores. La gama de sabores se representan en 5 sabores principales y son dulce, salado, amargo, ácido y los sabores dulce y amargo dependen del tipo de concentración que interactúe con los receptores sensitivos. El sabor umami de la concentración de glutámico, el ácido de la concentración de hidrogeniones y el sabor salado de la concentración de sodio. La repartición de sabores a nivel de la lengua es mucho más variada en tipos de papilas gustativas: papilas caliciformes, las papilas filiformes, papilas fungiformes y las papilas foliadas. Las caliciformes son las más voluminosas y escasas, unas 11 a nivel de la superficie de la lengua. Son las que receptan el sabor amargo y están en mayor concentración en la parte posterior de la lengua, formando un ángulo llamado B lingual. Las papilas fungiformes tienen forma de hongo y son las que receptan el sabor dulce. Se ubican anteriores a la B lingual. Las papilas filiformes tienen una función térmica y táctil, poseen una forma cónica, cilíndrica y terminan en una corona de filamentos puntiagudos. Están repartidas por toda la superficie de la lengua. Y las papilas foliadas, encargadas de captar los sabores salados, compuestas por pliegues laterales y pequeñas de mucosa lingual. Se localizan en la parte lateral posterior de la lengua y Estructuras asociadas del gusto. Los órganos del gusto poseen estructuras asociadas, unas más visibles que otras. Como primer punto tenemos lo que es en sí toda la boca. Esta es una abertura en la cual permite el paso de los alimentos ingeridos. Posee relación con el sentido del gusto debido a que al momento de ingerir los alimentos y comenzando el proceso de masticación o trituración, va a proceder el sabor de los alimentos y va a percibir sensaciones. En segundo punto tenemos lo que es el labio, superior como inferior. Esta es una porción muscular y a su vez una puerta de entrada a la boca, dividida en 2 partes, tanto como el labio superior. Como cuarto punto tenemos lo que es los dientes, que es una estructura sólida que sirve para el proceso de trituración. En el punto tenemos lo que es en sí las amígdalas. Sirve para protección o defensa de bacterias. Se encuentra detrás de la zona bucal. Posee una estructura de tejido llamada amígdalas palatinas. Y adentro de la garganta hay una estructura llamada amígdalas faríngeas. Y aquella que se encuentra en la base de la lengua se llama amígdalas linguales. Se ubica por debajo de la boca y se divide en 2, el paladar y paladar, que es la úvula. Esta se encuentra por la parte superior de lo que es la lengua, en la cual es un músculo alargado que cuelga dentro del garganta. Es formado por el tejido conjuntivo y tiene mucosa. I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but forget it was something to do.